soy una persona, yo me definiría trabajadora, porque realmente me ha costado el trabajo toda la vida, y a estas alturas de mi vida sigo trabajando, y pues como dijera aquel, los árboles siempre mueren de pie. Entonces no hay un mejor lugar a donde estar que precisamente en el trabajo, ¿verdad? Yo platico con gente de mi generación, de la universidad, etcétera. Muchos de ellos ya están retirados, la gran mayoría, y ya se dedican al club, al golf o a otro tipo de cuestiones. Yo no podría ser así. Soy una gente dinámica que siempre he tenido la preocupación por el trabajo y por pues, estar al día en lo que es mi materia. Niño, digamos, mis papás, cuando tenía yo 10 años, digamos que no me aguantaban. Yo era el mayor de una familia en aquella época de 5, porque posteriormente vino otra hermana, pero fue posterior. En aquella época éramos 5. Tal no me aguantaban que mi papá, un español de estos tradicionales, comerciante allá de la Merced, tomó la decisión de mandarme a España. Mandarme a España a un internado de jesuitas en una época muy difícil. Estoy hablando de la época de Franco, donde la iglesia tenía una hegemonía en España, y allá estuve 4 años, o sea, allá internado en condiciones francamente difíciles, y ahí estuve 4 años de bachillerato que corresponden a el 6º de primaria y los 3 de secundaria. Entonces ya llegué de regreso a la preparatoria. Pero esos años, o sea, de los 11 a los 15 años, la verdad fueron años muy difíciles, que no sé hasta dónde, seguramente, sí influyeron en formarme un carácter pues, tal como soy. ¿Cuántos hermanos me dices que tienes? Bueno, éramos 6. En aquella época había 5. Tengo una hermana que nació precisamente cuando ya regresé. Actualmente somos 4, 2 murieron. 3 hermanas y yo. Murió una hermana y un hermano. ¿Tú eres el de medio? Yo soy el mayor. ¿Tus papás son de origen español? Sí. ¿Ambos? Los dos. Los dos. Cuando tú regresas acá, ¿ya está normada tu conducta, digamos? ¿Ya eres más tranquilo? Bueno, primero, no es uno igual a los 11 que a los 15 años, solamente por edad. Pero sí, yo considero que aunque fue difícil, la experiencia muy difícil para un niño alejarse de sus padres durante tantos años, yo creo que finalmente, pues sí fue útil. No me quejo, hasta eso era un colegio de primer orden en España, de lo mejor que había a nivel de España. No había cuestiones que se daban mucho en aquella época. Hay hasta películas como de la mala educación, de pederastia y cosas de este tipo. Nunca supe yo de casos de estos dentro del colegio donde yo estaba. Entonces, en ese sentido, era para hombres. Nunca vi una mujer adentro de 4 años, nunca, en el colegio, porque incluso ni de limpieza eran hombres. Eran, vamos a decir que normas muy estrictas en aquella época, ¿no? Entonces, claro, no era 365 días que estaba yo internado. Salía los domingos, tenía yo varios tíos por allá. Por eso es que me mandaron a la parte norte de España, Asturias. Allá es donde estaba el colegio, porque allá tenía yo muchos familiares. Entonces salía yo los domingos y desde luego en las vacaciones, el verano, Semana Santa, etcétera, sí estaba yo fuera de la escuela. ¿Eras un niño sociable? Pues sí, yo diría, nunca he sido no sociable. Yo diría que sí, probablemente tímido,
pero relativamente sociable, yo creo que sí. ¿La relación con tus padres cómo era? Bueno, era buena, mi papá era una gente muy difícil, como todos los de aquella época. Nunca le hablé de tú a mi papá, nunca en la vida. ¿Se estilaba antes hablar? Se estilaba, no sé si en todos los casos, pero sí, mi papá era un comerciante de la Merced, un hombre difícil, pero que la verdad, él fue 6 meses a la escuela, nada más. Sin embargo, hacía más rápido las operaciones aritméticas que una computadora. Esa sí se la sabía perfectamente. Y lo que sí debo agradecer es que siempre me apoyó. Me apoyó para lo que quise estudiar, como quise estudiar, etc. Siempre conté con su apoyo. Pero nada de confiancitas y nada de rebasar cierta línea. Y cero cariños, supongo. Ah, no, cero, en ese sentido cero. Ni conmigo, ni con mis hermanas, ni con nadie. Como que eso era síntoma de debilidad tal vez en aquella época. Exactamente, es un síntoma de debilidad. Obviamente esto se compensaba con mi mamá, que ella sí era otra cosa, y también con mi abuela, que vivía con nosotros, que eso sí era un pan. Entonces ahí compensábamos lo que nos faltaba por un lado y por este otro lado. Entonces fue un equilibrio, ¿no? Fue un equilibrio al final, pero eso te formó al día de hoy. Finalmente, sí, claro, finalmente. ¿Qué decides estudiar y por qué? Bueno, termino la prepa y decido estudiar economía porque teníamos algunos amigos en aquella época, amigos de mis papás, economistas, que les iba muy bien. Había uno específicamente que estaba en Naciones Unidas, economista, y por alguna razón se dio. No fue porque me gustara específicamente la economía, sino yo diría por influencia, por este tipo de influencias. Me acuerdo, vi varias opciones, pero la mejor opción en aquella época indudablemente era la UNAM. Ahora se habla del tecnológico, del ITAM, y se habla de otras instituciones. En aquella época lo mejor indudablemente era la UNAM. A mí me daban clase varios secretarios de Estado. Era lo mejor de lo mejor. Desde luego, mi primera experiencia en el Banco de México, que duró 10 años, estuve 10 años en el Banco de México, pero por supuesto suspendidos esos años por una beca. El jefe en aquella época, que era el jefe del Departamento de Estudios Económicos, que ahora es una dirección general ahora del Banco de México, pero en aquella época era una muy importante, porque te estoy hablando de un departamento que tenía alrededor de 300 gentes. Ahí se manejaban todas las estadísticas que ahora maneja el INEGI. Ahí se hacía el cálculo del Producto Interno Bruto, lo que son las cuentas nacionales, índices de precio, todo se manejaba en el Banco de México, independientemente que había en aquella época también una Dirección General de Estadística, por otro lado, donde también manejaban algunas variables económicas, pero lo serio, lo importante, lo reconocido, etcétera, era en el Banco de México. Y en un momento dado, el jefe, te digo, yo manejaba toda la parte de precios, y el jefe me dijo: vete donde quieras, el banco se hace cargo de todo. Claro, a veces no es donde quieras, sino donde te acepten, porque hay que aplicar, y te tienen que aceptar. Tú puedes decir: no, pues quisiera yo ir a Harvard, quisiera yo ir a MIT, sí, pues aplica y que te acepten naturalmente, ¿no? Pero yo nunca quise ir ahí, nunca quise ir a esos lugares por el trabajo que yo hacía. Yo realmente me lo tomé muy en serio, y entonces quise saber más sobre el mismo trabajo que estaba haciendo yo en el Banco de México.
En aquella época averigüé, y lo mejor que había en el mundo sobre esa materia. ¿Qué materia? Sobre contabilidad nacional, lo que se llamaba insumo producto, precios, el cálculo de todas estas variables macroeconómicas. En aquella época lo mejor que había en el mundo era Holanda, que tenía unas oficinas de estadística, bueno, donde te manejaban hasta de lo que te ibas a morir. Espectacular lo que tenían en Holanda, y me aceptaron. Fue el único lugar donde apliqué y me aceptaron. Me aceptaron en un lugar que se llama Institute of Social Studies. Por supuesto, los cursos y demás eran en inglés, porque el holandés es casi imposible, por no decir imposible. Es un idioma germánico, más difícil que el alemán, pero además poco útil, porque el holandés no lo hablan más que en Holanda, por allá en Surinam, lo que era la Guayana holandesa, algo ahí en unas islas por Asia, pero mínimo. O sea, no es un idioma muy útil. Entonces realmente no me interesaba aprender, pero además había otra característica. Realmente yo no sé qué porcentaje exactamente de la población en Holanda habla inglés, pero altísimo el porcentaje. Pero además hablan el inglés perfecto. Yo me acuerdo que el primer día me perdí con esos nombres raros, ya no llegaba yo a mi casa, y veo venir, al primero que veo venir en la calle, y le pregunto, ¿do you speak English? Y me dice, a little bit, y que se suelta. El que no hablaba era yo. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, verdaderamente complicado eso, pero fueron unos años muy buenos. ¿Ahí estudiaste? Ahí estudié la especialidad, un diploma en estadística y cuentas nacionales, un máster y un doctorado en La Haya, donde estaba este instituto, y en Rotterdam, en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Entonces ahí completé todo esto, pero con una situación. Cuando regreso al banco... ¿Pero fuiste becado por el banco? 100%. Todo te lo pagó el banco. No, pero además bien. O sea, vivía yo... Te pagaba y tu manutención y tu... Vivía yo en el Paseo de la Reforma de La Haya, una calle que se llamaba Noordeinde, por ahí pasaba la reina a inaugurar el parlamento, una avenida. No, o sea, no fui a pasar hambres a Holanda como mucha gente que va becada. Y bueno, tenía ahí unos cuates que andaban pescando en Boston a las palomas, que se pararan en el balcón, nada más imaginó. No, yo iba en buen plan. Pagó absolutamente todo el banco, no préstamo, hago la aclaración, pago total, sin compromiso, todo, escuela, libros, manutención, etc. En aquella época me había yo casado y mi esposa... ¿Allá? No, aquí. Mi esposa y un hijo se quedaron en México, porque la verdad las condiciones allá no eran muy... Fueron durante el primer año, pero la verdad se regresaron. Era complicado. ¿De qué edad te casaste? Hombre, me casé a los 24 años. Sí, muy chico. Por eso no funcionó muy bien. Por eso no funcionó muy bien, efectivamente. En esa época, uno de los compañeros que tenía yo ahí en el banco era Francisco Gil Díaz, que lo nombran en aquella época dentro de la Secretaría de Hacienda. Había un área muy grande que se llamaba Dirección General de Estudios Hacendarios. Era un área, se manejaba media hacienda. Esa área, me acuerdo que en aquella época la dividieron y le dieron a Gil, a Francisco Gil, a Paco Gil, le dieron la Dirección General
de política económica Sendayo, que era parte de esta, y pues que me invita a trabajar. Entonces pues tomé la decisión y me salí del banco y me fui con él a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, duró poco esa chamba porque termina el sexenio